Buenas, hoy tenemos aquí a Daniel, que es de la Asociación Xoán de Lugo, que es un colectivo de gente gallega, tengo entendido, ¿no? Si en alguna cosa meto la pata, tú me corriges. Va bien, va bien. Y entonces, bueno, vosotros sois estudiosos de la tradición de libertades populares y soberanía y autogobierno que había en Galicia y que es propia de la cultura gallega desde hace bastante tiempo. ¿Es así? Sí, bueno, nosotros nuestra asociación se llama Asociación Xoán de Lugo y es una asociación que tiene como origen la obra de la labor del profesor Miguel Anxo Bastos, que tiene un montón de seguidores ahora en Internet, gracias a Internet y estas cosas modernas, tiene muchos seguidores en todo el mundo. Pero nosotros somos, la mayor parte de los que estamos en la asociación somos alumnos, o fuimos alumnos de Miguel, de Bastos, y ahora estamos intentando contribuir un poco al análisis teórico y también a contribuir al movimiento libertario desde nuestras humildes capacidades. Y entonces, pues, en principio la asociación es una asociación basada en el respeto a la propiedad privada y el estudio de la escuela austríaca y la filosofía política libertaria, y probablemente porque somos todos gallegos, pues tenemos algo de influencia sobre de lo que es la tradición cultural gallega, que una de las cosas, por ejemplo, a mí me parece muy importante es que en Galicia lo de la propiedad siempre fue un elemento fundamental. De hecho, hay una frase, no me toque lo marco, que es no me toques el marco que marca la frontera de mi propiedad. Sí. Bueno, quería explicar a quienes nos estén viendo que el motivo por el cual yo estoy aquí, entre otros, es que yo tengo un libro sobre Galicia que se llama O atraso político do nacionalismo autonomista galego, que ya tiene 8 o 9 años, pero que ha tenido un buen recorrido y que se ocupa del estudio de la sociedad rural popular tradicional gallega, que es la última que ha caído destruida por la modernidad. De todas las sociedades ibéricas, de la península ibérica, pues Galicia es donde más han resistido las formas de relación, de ayuda mutua, de asistencia, de convivencia, casi hasta los años 80 se han mantenido, ¿no? Incluso el proceso de abandono de las aldeas para ir a las ciudades ha sido más tardío que en otros territorios. Eso hacía de Galicia un lugar muy interesante para el estudio de formas sociales, políticas y económicas que en otros sitios se habían desaparecido anteriormente, ¿no? Pero me gustaría que nos hablaras un poco más de vuestra asociación. ¿Existe allí en Galicia? ¿Existe fuera de Galicia? ¿O cómo es eso? Bueno, la asociación tiene su centro en Santiago de Compostela, en Galicia, y somos realmente un grupo tampoco demasiado numeroso de personas, aunque ahora estamos creciendo bastante, pero que intentamos colaborar, pero de una forma muy humilde. Tenemos muy pocos recursos realmente, cada uno trabaja en sus cosas, cada uno tiene sus actividades, y nuestro interés, nuestra intención fundamentalmente es no solo divulgar las ideas austrolibertarias, sino también contribuir al desarrollo teórico de esas ideas. Nosotros creemos que un elemento fundamental es la divulgación, pero la divulgación tiene que basarse en la divulgación de algo. Entonces, divulgar ideas malas no es buena idea. Tienes que, generalmente, lo bueno es divulgar aquellas ideas que son correctas, y tienes que contribuir a incrementar el acervo de conocimiento que hay sobre esas cuestiones. Entonces, son esos los dos objetivos principales que tenemos. Por un lado, a que aparezca más gente que sea capaz de estudiar y de aportar desde distintos puntos de vista cuestiones nuevas sobre la teoría y tanto económica como histórico, como cuestiones de ciencia política o de derecho, de filosofía, como luego contribuir un poco a divulgar esas ideas. Entonces tenemos un canal de YouTube, tenemos una página web, hacemos
conferencias anuales y conferencias como el Free Market, también el Free Market Roadshow también va por allí a veces, y básicamente es lo que estamos intentando hacer. Que conste que la asociación esta es creo que una de las primeras que hubo en España, porque ya la había montado Miguel Anxo Bastos hace bastante tiempo. Lo que pasa es que durante los últimos años estaba bastante dormida, y ahora desde hace más o menos 2 o 3 años estamos empezando otra vez a funcionar de una manera un poco más de actividad. ¿Los materiales que editáis o los vídeos que usáis, el gallego, el castellano, o qué variante del gallego en el caso de que sea gallego? Bueno, si hablamos hablamos todos gallego, evidentemente, y escribir también escribimos en gallego. Bastos es un seguidor del reintegracionismo, que es la... el reintegracionista. Sí, reintegrata. Uy, perdón. Sí, mi libro también está en gallego reintegrado, quiero decir, no porque lo escribiera yo, que no lo sé, sino porque lo tradujeron, sí. Pues es Bastos seguidor del reintegracionista, que es básicamente una corriente que dice que el gallego y el portugués forman prácticamente, son dos versiones del mismo idioma, y entonces intentan acercarlo evitando la separación de las gramáticas oficiales, que parece ser que solo contribuye a una erosión artificial de la lengua. Pero la mayor parte de los vídeos que tenemos, por ejemplo, como también estamos intentando hacer, promover y divulgar, no solo tenemos vídeos en gallego, sino también vídeos en castellano, y tendríamos vídeos en inglés también, pero bueno, nuestro inglés es un poco pataqueiro. ¿Y cómo ves ahora, cómo entendéis vosotros la situación del gallego? ¿La situación del gallego? Sí. Sí, en cuestión de supervivencia, en cuestión de... Sí, futuro, supervivencia, futuro. Sobre todo digamos, del gallego popular, porque ahí yo que conozco un poquito Galicia, pues noto diferencias, ¿no?, entre un gallego más funcionarial, ¿no?, más de la Xunta, y luego lo que habla la gente de los pueblos, ¿no? Sí, pues hay diferencias notables. Se nota la diferencia, sí. Cuestión de supervivencia, como lengua no tiene problemas de supervivencia si entendemos la lengua en sentido amplio, es decir, como en el gallego portugués, porque teniendo en cuenta que el portugués es una de las, creo que de las 4 de las 5 lenguas más habladas del mundo, teniendo en cuenta los hablantes de Brasil, los de Portugal y los de algunos países africanos, en los que también, Angola me parece, en los que también se habla. Entonces, en ese sentido no hay supervivencia. La cuestión es los hablantes gallegos en Galicia, cuál es el futuro que hay. En parte sí que hay determinados problemas, porque en Galicia, al contrario que, por ejemplo, en otras zonas de España, como en el País Vasco, como en Cataluña, en esas zonas generalmente la burguesía o las clases más altas, que son las que luego desarrollaron ideas o defendieron ideas nacionalistas contra el centralismo español, eran las que defendían o las que hablaban o defendían el idioma propio. Entonces, culturalmente, hablar catalán o hablar vasco no estaba asociado a ideas que se pueden considerar negativas, como por ejemplo la pobreza. En Galicia la cuestión era diferente. En Galicia, por ejemplo, desde los Reyes Católicos prácticamente, en el que hubo un proceso de que la nobleza gallega fue exiliada, digamos, entre comillas, se fue atraída hacia la corte castellana y fue sustituida por nobles castellanos. Entonces hubo como un proceso de estratificación y las clases altas no hablaban gallego. Entonces siempre hubo un problema se conoce como, en términos lingüísticos, se conoce como diglosia. Es decir, que aquellos que hablaban gallego normalmente se consideraban que eran los que pertenecían a las clases pobres, y si tú querías intentar obtener un proceso de ascensión social, tenías que intentar imitar los comportamientos culturales y sociales de las clases más altas, y entre esas estaban el de hablar castellano.
Entonces, eso es uno de los problemas más graves que padeció el gallego. Sin embargo, y curiosamente ahora esa cuestión está modificándose, sin embargo, la gente joven tiende a hablar menos en gallego de lo que era en el pasado. En parte, sigue habiendo una gran parte de la población que habla gallego, pero la juventud, sobre todo la juventud urbana, tiende cada vez más y más a modificarlo por el castellano. ¿Vosotros os definís como asociación a través de los ideales libertarios o es solo algo implícito? No, en la página web lo que aparece es anarcocapitalismo, ahorro y trabajo duro. Eso. O sea, que esos son los principios de la asociación. Y queda bastante claro, es lo primero que se ve. Ya. Y vamos a ver, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Cuál sería lo que más uniera al pensamiento libertario con la cosmovisión popular tradicional gallega? ¿O cuál? ¿Dos o tres cuestiones? ¿O una cuestión? Lo que quieras contestar. La primera sería desde mi punto de vista, que es un punto de vista subjetivo, por supuesto. Claro. Otros tendrán otras ideas, pero desde mi punto de vista es el de la propiedad. Es decir, que es una idea que en principio está mal, a veces puede estar mal entendida. La propiedad no solo es una cuestión económica, la propiedad tiene en gran medida un sentido moral. La propiedad, como decía Chesterton, un hombre puede ser libre porque puede estar de pie sobre su propia tierra. Es decir, si tú tienes algo que te pertenece, puedes desarrollar las actividades en esa propiedad de la forma que tú consideras adecuado, y eso implica un desarrollo de tu personalidad, implica que tú estás ejerciendo tus actos o capacidades morales sobre la materia. Entonces no solo es algo económico, que fundamentalmente también es económico, porque en Galicia, gracias por ejemplo a tener todos los gallegos, bueno, gran parte de los gallegos que emigraron tenían una pequeña propiedad siempre. Había pequeñas propiedades conocidas como de tierra, como minifundios, que permitieron que si por cuestiones de pobreza los gallegos tenían que emigrar, como emigraron en masa a lo largo de la historia, después siempre tenían algo a lo que volver. Entonces Castelao, un escritor gallego, hablaba de la diferencia, por ejemplo, entre los emigrantes gallegos y los emigrantes de otras zonas de España, que él se encontrara con, que no sé si era un andaluz, no sé de dónde era exactamente ahora, si era andaluz o castellano, y le decía al emigrante gallego que los gallegos tenían raíces, pero que eran elásticas, y como eran elásticas le permitían llegar a cualquier otra parte del mundo. Y es verdad, de la misma forma que le permiten llegar a cualquier otra parte del mundo, le permiten volver. Y eso está unido, es lo de la muy conocida morriña gallega. Pero eso es porque tú sabes que tienes algún sitio donde volver. Y en parte eso es por la idea de la propiedad. Entonces esa es por un lado la cosa que yo creo que lo relaciona de forma más clara. Luego, por otro lado, lo relaciona también la idea de comunidad. Es decir, nosotros somos anarcocapitalistas, pero no somos atomistas sociales. Nos gusta mucho, y hablo en plural porque ahora no están mis compañeros allí, pero bueno, como no están, que se fastidie. Si me equivoco ya me corregirán ellos de otra manera. Nos gusta mucho un autor que se llama Robert Nisbet. Robert Nisbet, que no es exactamente un anarcocapitalista, es un sociólogo conservador. Y él explica en el libro que se llama Power and Community, y luego The Quest for Community, y luego creo que lo modificaron la segunda edición de Power and Community. Él explica cómo el Estado tiende a lo largo de la historia a intentar debilitar las asociaciones intermedias y las comunidades con el objetivo de que los individuos cada vez estén más aislados y sean más fáciles de controlar y más fáciles de dominar. Entonces las asociaciones intermedias de todo tipo, tanto la Iglesia, tanto como las comunidades, aldeas, como la familia, como incluso los gremios, o cualquier tipo de asociación que represente, que esté establecida en un término intermedio entre el individuo y el Estado, representa siempre un problema para aquellos que quieren incrementar el poder político, porque establece principios morales, establece lealtades diferentes a la lealtad que normalmente
quieren imponer los que Claro. tienen un determinado punto de vista. Y eso sería otro de los elementos fundamentales de nuestra asociación. Claro, es muy interesante. Cuando los estados se hacen más y más potentes, producen el fenómeno de la atomización social. La atomización social es reducir al individuo a un estado de dependencia y sumisión porque está solo, ¿no? Por un lado le intentan por el sistema tributario a partir del capitalismo dependiente del Estado, de las empresas dependientes del Estado, pues expropiarle la propiedad, freírla a impuestos, poner empresas que realmente no son arbitrarias, pero por otro lado al mismo tiempo le intentan despojar de vínculos, lazos y relaciones que le permitan resistir al embate del Estado. Y eso es así, ¿no? De tal manera que todas las sociedades, cuanto más se estatizan, más se atomizan y más el individuo está solo, ¿no? Ahora mismo encontramos el fenómeno terrible en los países occidentales del ascenso de la depresión, por ejemplo, la depresión, la soledad, todo esto, la soledad, el gran problema en nuestro tiempo, y algunos los convierten en un problema metafísico, quizá lo sea, ¿no? Quizá, pero básicamente es un problema político, es un problema de una estructura de poder que intenta debilitar al otro al dejarle aislado, ¿no? Por lo tanto, allí que en Galicia era tan rica estas formas intermedias que tú dices de vida, asistencia, relación, incluso la manera como allí se hacían las fiestas, todo esto, ¿no? A través, en torno a la gaita como instrumento, ¿no?, de Galicia, pues esto es maravilloso. Si quieres hablar un poquito de estas formas intermedias de la sociedad popular gallega, sería estupendo. Sí, bueno, yo tampoco soy exactamente, quiero decir, mi experiencia es la experiencia que puede tener cualquier otra persona que haya crecido y que se haya criado allí en Galicia. Tampoco quiero decir que no soy, creo que tú de hecho tienes un conocimiento teórico mayor del que puedo tener incluso del que puedo tener yo. Yo simplemente tengo la experiencia vital de haber vivido, de haberme criado allí. Yo lo que puedo observar y veo una gran diferencia y esto desde un punto de vista personal y subjetivo, de lo que vivo yo, de lo que era la vida hace dos generaciones. Por ejemplo, de todas las cosas que me contaba mi padre o mi madre sobre cómo vivían ellos. La diferencia esencial que se ve es que, por un lado, nosotros somos económicamente mucho más ricos, pero hay una tendencia que moralmente estamos más empobrecidos. La vida tradicional en Galicia se basaba, entre otras cosas, en una vida familiar muy amplia, pero no una vida familiar entendida en el sentido muy reducido de una familia nuclear, como se entiende ahora. Eran familias un poco más amplias y luego además no solo era la familia, sino la comunidad entera. Por ejemplo, por poner dos ejemplos, mi madre era de una aldea pequeña que se llamaba Cabanelas, y en esa aldea los ciclos de vida basados sobre todo en las estaciones y en los cultivos y en la matanza del cerdo, por ejemplo, incluía un gran conjunto de ideas culturales, religiosas y también de tradiciones que afectaban a todos los miembros de la comunidad, y eso permitía que hubiese un intercambio y una sensación de unión que se trasladaba a lo largo del tiempo de una forma orgánica. No era una cuestión aislada de los procesos de la naturaleza. Mi padre, por el contrario, nació en un sitio que se llama Carballiño, un sitio que era un poco más urbano, relativamente. Pero también decía las diferencias. En la calle en la que él vivía, todos los vecinos se conocían unos a otros. Era una calle como de gremios, en donde cada uno de los vecinos tenía un determinado oficio. Había uno que era corchero, había otro que era tonelero, había uno que era tratante de cerdos o cosas semejantes. Y todos los vecinos se conocían unos a otros, tenían un tipo de relación basada también, por ejemplo, en ideas religiosas, porque, por ejemplo, el cristianismo era uno de los principios también esenciales del catolicismo, uno de los principios esenciales de la tradición gallega. Y esas ideas, esas vivencias culturales, yo, por ejemplo, pude asistir al final de una época en lo que fue, por ejemplo, la aldea en Cabanelas.
Esas costumbres culturales se van perdiendo y no se renuevan porque precisamente lo que tú apuntabas, a gente poco a poco se va trasladando normalmente en busca de oportunidades laborales a las ciudades. Y eso es una pérdida que se puede considerar irreemplazable. Vosotros estudiáis en vuestras actividades como asociación el asunto, lo voy a decir a ver si puedo decirlo en gallego bien, de los montes veciñais en má común. Montes veciñais, solo estudio, sobre todo le gusta mucho a Bastos. Bastos, eso es la especialidad de Bastos, sí, ¿no? Bueno, especialidad, él tiene tantas que no... Una de ellas. La especialidad de Bastos es todo, es la totalidad. Sí. Pero le gusta, de hecho creo que tiene, es mancomunero. Ah, sí, él todavía. Él, creo que sí. O sea, que todavía tiene algunas raíces en algún lugar rural. Sí. Bueno, hicimos un vídeo con él y me acuerdo que hizo una charla muy interesante dentro del vídeo sobre los molinos, muiños en gallego, ¿no? Sí. Y entonces él explicaba muy bien cómo eran los molinos comunales, los molinos de asociación, los molinos de los concejos. Había muchas variedades, había la libertad de industria. Alguna gente cree que eso solo existe con las revoluciones liberales, no es verdad. En el mundo tradicional, pues la normativa foral, los fueros, ya en el siglo XII solían decir, por lo general, que quien quisiera hacer un molino, bien sea una asociación, un grupo, ¿no? O bien un individuo, podía ponerlo, ¿no? Los molinos eran muchísimo más que moler, eran muchas más cosas, que la molienda del grano, tenían más funciones y cumplían, por ejemplo, las fraguas se solían mover con molino y muchas más actividades, ¿no? Entonces, pues, bueno, esta cuestión, yo entiendo, salvo que se haya publicado en los últimos años, cuando yo ya me he ido dejando de leer cosas sobre Galicia, que hace falta un gran estudio monográfico sobre el comunal en Galicia, ¿no? Que abarque desde el siglo XVIII hasta actualmente, ¿no? Hay estudios parciales, pero creo que se debía estudiar, porque en contra de lo que la gente común cree, el comunal es muy complejo. Es una realidad muy compleja que incluye elementos de individualismo y de colectivismo, ¿no? Porque también las tierras se particularizaban por un tiempo, pero no solamente las tierras de pasto, que son menos productivas, también las tierras de cultivo, pues normalmente se solían particularizar, ¿no? Para un año, para dos, a veces para 8. Durante 8 años una familia tenía una parcela y ellos era suya, ¿no? Y era suya en un sentido total, aunque con la normativa del derecho consuetudinario, ¿no? Claro, todo eso pues parece que está lejano, pero quizás sea también un elemento del futuro, porque muchas de estas tierras pues cayeron en manos del Estado, el Estado las particularizó en el siglo XIX, se las quedó, las sacó a subasta y en muchos casos, como nadie las compró, pues se la quedó el Estado. Entonces hay un proceso de pérdida de las capacidades de la gente, de sus bienes, por dos vías. Por una parte, por el gran, esfuerzo tributario que se exige al individuo en todos los territorios sometidos al Estado español ya en el siglo XIX, a partir de 1830-40 sobre todo, y por otra parte también pues por todos los mecanismos de expropiación forzosa, porque no eran las leyes del mercado lo que expropiaron el comunal, sino simplemente el Estado se lo apropiaba, lo declaraba los bienes nacionales y luego lo particularizaba a lo que pues, solían ser propietarios absentistas, ¿no? Que luego los arrendaban, a menudo los arrendaban, era un proceso de ida y vuelta, pero con todo esto... ¿Cómo te planteaste realizar esa monografía? Pues bueno, yo he hecho pequeños estudios, tengo una sobre Castilla, conozco algunas que están bien en el País Vasco, un amigo ha hecho una muy interesante sobre Cataluña, el libro de David Algarra Vascón sobre Cataluña, que tiene un prólogo mío. Pero creo que en Galicia falta, ¿no? Hay estudios parciales, yo he leído alguna cosa que está bien, pero habría aquí ya una síntesis total. Esa síntesis se tendría que hacer considerando el futuro, también el futuro, ¿no? Porque ahora, claro, ahí es muy penoso que una parte muy importante del comunal, a través de convenios entre los ayuntamientos y las grandes empresas estatal madereras, pues se han convertido en los eucaliptos o todo esto, ¿no? Los pinares, estos artificiales, que son lo que se llama plantaciones forestales, no son verdaderos bosques, ¿no? Háblanos un poquito de eso. Sí, bueno, de todas maneras, el eucalipto, yo quiero decir, si el dueño decide que el eucalipto es
Yo no defiendo la naturaleza per se. Defiendo que haya una relación entre el hombre utilizando la naturaleza de una forma adecuada y dentro de la comunidad, dentro de una comunidad que tenga un interés moral y que permita un desarrollo próspero de la vida de la gente. Muchas veces el eucalipto tiene sentido que la gente, por ejemplo, tienda a intentar utilizar o sustituir esa plantación por otro tipo de plantación porque tiene un mayor valor económico. Entonces, si tiene un determinado mayor valor económico, es más razonable que ellos lo utilicen de esa forma, no van a simplemente dejar porque básicamente a veces se parece. Los argumentos que yo escucho a veces en contra de la utilización del eucalipto en Galicia, que es una cosa que está gente sobre todo de los que tienen una tendencia más así nacionalista o tienden a criticar mucho, le llaman la invasión de eucalipto. Sin embargo, luego tienden a hablar de una forma no tan negativa de la inmigración. Pero yo no veo cuál es la diferencia entre que tengas una inmigración de un tipo y una inmigración de especies. Es decir, si tú tienes las especies aquí, aunque sean australianas, y lo puedes utilizar de una forma más o menos adecuada, pues yo en principio no lo veo ningún problema. Quiero decir, yo no tengo... Porque no hay... ¿Cuál es el punto de vista de la Galicia que hay que mantener? Cuando se habla muchas veces estas cuestiones es, por ejemplo, se habla de los bosques anteriores, pero tampoco es que haya exactamente un punto clave en el que se diga que la Galicia previa es la que hay que mantener de forma fija para toda la eternidad. Yo lo que estoy en contra es de que no haya una evolución que sea orgánica y que sea sostenible y que parta de las necesidades de lo que la gente quiere. Y en ese sentido estoy en contra de las leyes o de lo que tú decías, por ejemplo, que de cómo las leyes estatales influyen de una forma negativa en la evolución. Yo quería hacer, si permitís, un apunte, una precisión. Con respecto al comunal o las formas de propiedad que puede haber en una sociedad sin Estado, como por otra parte había hace muchos años, que los Estados eran pequeños y su poder de coacción era relativamente menor, muchísimo menor que el que hay ahora mismo. En una sociedad sin Estado puede haber múltiples formas jurídicas y consuetudinarias de propiedad. La gente, es que en una sociedad solo puede haber las empresas y no, puede haber propiedad comunal, propiedad comandita, a través de cooperativas, un propietario individual, múltiples formas de propiedad. Lo importante para respetar la libertad del individuo es que todas las formas de propiedad tengan propietarios identificados, que se conozcan y que sean responsables de la cosa. Eso es lo más importante, porque el Estado, cuando adquiere propiedad, que siempre la adquiere de forma ilegítima, porque unas veces la expropia y otras veces la compra con dinero previamente robado, esa propiedad no tiene un propietario realmente identificado y unos oligarcas escondidos que oportunísticamente hacen lo que quieren prácticamente con esas propiedades. Entonces, ese es un apunte. Con respecto a los eucaliptos, lo esencial de una explotación agraria o ganadera, el eucalipto, por otra parte, dependiendo de las especies, tiene muchos usos económicos. También tiene propiedades medicinales. Pero lo esencial es que la plantación de eucaliptos que yo tengo aquí, sea una explotación comunal por una empresa o por un particular, no produzca agresión cuantificable, de forma cuantificable y cualitativa, a sus vecinos. Porque si tú tienes un cultivo, que tienes, por ejemplo, pues 3 montes de esos ahí de Galicia y están todos explotados de forma sostenible o como los quiera explotar su propietario o el comunal, y no entorpecen la explotación de al lado, este es el tema de la agresión, que muchos anarcocapitalistas dicen, es que Monsanto con sus cultivos transgénicos, como es una empresa y tiene patentes y tal, pues es que es legítimo. No, es que Monsanto con sus patentes tiene genes que invaden la propiedad del vecino.
esos genes infectan la plantación de no eucaliptos del de al lado y está invadiendo la propiedad. Hay una agresión. Entonces, ese señor tiene que tener su correspondiente correctivo dentro de una jurisdicción privada y con una serie de instituciones que lo primero que hagan es compensar económicamente y produzcan un correctivo dentro de de las formas de propiedad que sea. Pero lo esencial es la agresión. Es decir, si ese señor tiene eucaliptos, yo no soy quien para intervenir en su plan de negocios y en su plan de vida. Tiene eucaliptos y le compensa, parece ser. Sí. Ahora, si los eucaliptos invaden la propiedad de al lado porque hibridan su otra especie, entonces ya estamos en otra cosa. Claro, es que eso es... Yo creo que Félix también se refiere un poco... O sea, especie invasiva. Bueno, especie invasiva si está agrediendo a otro. Claro. De agresión. Efectivamente. Esos terrenos que habéis dicho, no es que ya había terrenos que antes eran del comunal y ahora ya no son de nadie. Bueno, pues oye, con esos terrenos nos podríamos remitir al principio de apropiación primigenia que tiene o que explica Rothbard. Si estuvieran abandonados, por ejemplo. Por ejemplo, hay un sistema de información pública en los ayuntamientos, eso viene de hace muchos años, en los concejos, concellos, tal, donde este señor dice, pues mira, yo lo expongo durante 6 meses. Si en 6 meses nadie lo reclama, hay mucha gente que se ha ido a Argentina, especialmente gallegos, dejan allí las tierras, ya no las reclama nadie, y luego vuelven después de 60 años y quieren que su tierra esté y van a buscar el registro de la propiedad. Pero si este era el monte y mi tal, ya, pero dejado abandonado. Ha habido un periodo después, de acuerdo a la jurisdicción que se venía haciendo. Es que aquí la costumbre es exponerlo en el tablón de anuncios de la parroquia y si nadie reclama esa propiedad, yo me la apropio y estoy causándole además una transformación, un valor añadido. Claro, en caso de que no hubiera ningún tipo de problema, de que correcto, formase parte dentro del tratamiento consuetudinario de cuando se considera que algo deja de ser propietario y que se abandonó y adquieres la legítima propiedad, el otro adquiere sus derechos. Claro, lo que pasa es que evidentemente que por las legislaciones estatales eso no se puede hacer. Queda totalmente quebrado. ¿Sí? O sea, todos los sistemas de propiedad, de exposición, conservación de la propiedad, garantía de propiedad que había en ese sistema de concellos, comunidades, etcétera, todo eso ha sido quebrado. Obviamente, todavía queda resto, quedan dejes, queda cadencia, pero ha sido totalmente quebrado, obviamente. Ya está. Bueno, el abandono del mundo rural es verdad que, por ejemplo, en grandes territorios donde casi no hay mano de obra, ¿no? Entonces te encuentras con gente, yo en muchos casos me ha pasado y dice, bueno, total, es que yo he heredado a lo mejor el equivalente a 8 hectáreas, ¿qué puedo hacer con ellas, no? Pues la ponen de eucaliptos, porque dicen, la pongo de eucaliptos, sé que me van a hacer una corta cada 15 años y es un dinero que me renta. Eso sucede igual en muchas zonas del norte de Portugal, ¿no? Pero entonces el eucalipto es la consecuencia de un proceso de degradación social que primero crea unos impuestos muy brutales, empuja a la gente hacia las ciudades, no queda mano de obra suficiente, no hay un proceso de aprovechamiento intensivo del suelo y finalmente pues la gente dice, pues voy a poner eucaliptos porque si no, no saco nada. Sin embargo, en algunas áreas que yo he conocido de Orense, donde esto no ha sido tan tremendo y no hay eucaliptos, sin embargo, a mí me sorprendió los huertos de autoabastecimiento tan buenos que había en las casas. No, porque allí todavía había un poco de mano de obra joven y yo recuerdo que me gustó mucho un viaje que hice por allí, incluso le decía a los amigos, parar el coche que quiero ver ese huerto y 2 kilómetros para allá y quiero ver ese otro, ¿no? Que allí todavía no había entrado todavía todo esto, los grandes monopolios de producción de, por ejemplo, de tomates y pimientos de Almería, que te lo meten en todos sitios y la gente conservaba allí sus sistemas de autoabastecimiento con los mercados locales y tal, ¿no? En otros sitios que no hay nada, pues claro, la gente dice, o lo dejo así, lo dejo en plan monte abajo, solo con el toso, que hoy ya no tiene valor, porque ya el ganado no es extensivo, el ganado come piensos y tal, ¿no?
Lo que habría que investigar en Galicia y en más otros territorios también es para el retorno al campo y las nuevas comunidades que se pudieran hacer para introducir pues gente joven allí, cómo volver a las normas del derecho consuetudinario de reparto periódico de parcelas de tierra a quienes se hagan vecinos de una determinada aldea, ¿no? Que eso forma parte del derecho consuetudinario. Es decir, una vez que uno ha conseguido el derecho, la titularidad de vecindad, entonces eso se le da derecho a participar en la gestión del comunal, ¿no? El comunal que ha llegado en nuestros días es básicamente pues, una tierra pobre, porque la tierra mejor pues, ha ido perdiéndose, ¿no? O a veces privatizándose a través del Estado, como decía antes. Pero tendría que volverse otra vez a tener un comunal que permitiera tener algo de ganado en extensivo, que no fuera como ahora, pues muchos de los pueblos estos pues tienen consorcios, con lo que fue el Icona en tiempos, ahora con los herederos del Icona, y entonces se ha acordado, porque muchas veces los pinares o de repoblación o los eucaliptales no son de propietarios privados, son acuerdos que el comunal, que fue comunal, se lo ha apropiado el ayuntamiento y entonces se ha puesto con un convenio entre una gran empresa de estas enorme, maderera, y el ayuntamiento. Bueno, tendría que al menos rescatarse alguna parte del territorio para hacer, por una parte, el uso colectivo de las tierras ganaderas y también de las tierras de bosque para sacar leña y madera, y luego también volver a lo que eran las suertes de tierra, es decir, se cogían, se hacían tantas parcelas como casas hubiera y se sorteaban. De ahí la palabra suertes. En castellano suerte significa parcela, pero es solo por eso. Recuerdo de aquel tiempo en que una parte muy importante de las tierras eran comunales y se privatizaban temporalmente durante un tiempo, generalmente 8 años. Eso se sigue haciendo todavía. Luego después esas tierras volvían al fondo de tierras comunal, pero la familia volvía otra vez a participar en el sorteo, en la suerte, y les correspondían otras tierras quizá, pero más o menos la cantidad equivalente, ¿no? En el siglo XIX a veces esto lo que se hace es privatizar, los vecinos tienen que comprar sus tierras porque si no el Estado se las quita. Pero desde tiempos inmemoriales este sistema era el usual. Claro, pero ¿qué es lo que pasa hoy actualmente? ¿Por qué no se hace ninguna de esas iniciativas? Pues porque tú quieres construir una casa, vamos a poner que no es un comunal, y no te dejan. Literalmente no te dejan. Quieres construir una explotación de vacas intensiva o extensiva y tienes que pedir una serie de permisos, aunque lo pagues tú con tu dinero, sin ninguna subvención. Tienes que pedir una serie de permisos y con unas inversiones que son inasequibles a cualquier bolsillo de una familia que quiera ser autosuficiente, etc. Y por último, tenemos reglamentaciones de medio ambiente y reglamentaciones sanitarias y de condiciones mínimas que tiene que tener una explotación. Inasumible por un bolsillo. O te endeudas o te subvencionan, con lo cual ya eres hombre muerto. Y por último, ya para rematar, nadie quiere trabajar en el campo. Claro. ¿Por qué? Me lo explicaba uno de Zaragoza, que le compró maquinaria agrícola. Han tenido que traer un operario, una empresa buena, pequeña, mediana, de 20 trabajadores, en Aragón, ¿eh? Y en Galicia y en todas partes pasa igual. Han tenido que traer un operario de Ucrania. Dice, lo hemos tenido que traer de 3.000 kilómetros. Porque aquí la gente, entre ayudas sociales, entre no sé qué, cobra 800, 900 euros. Y nadie quiere trabajar. Entonces, en Galicia, en todas partes pasa lo mismo. ¿Tú te crees que alguien va a querer tener as vaquiñas, 7 vacas para hacer una producción artesanal, que eso lo va a hacer él solo? Si no puedes, tienes que tener una persona de ayuda. ¿A quién encuentras hoy pagándole 700, 800 euros? A nadie. Nadie quiere, porque recibe del Estado para quedar separado esa misma cantidad. Entonces todo está contaminado. Bueno, respecto al comunal tiene que volverse a la norma consuetudinaria, que es que el derecho que establecen los vecinos cuando se reúnen en concello está por encima del derecho del Estado, de tal manera que ellos son los que establecen las normativas y los criterios, y no las leyes estatales, ¿no? En alguna zona, por ejemplo en Álava, donde existe la potente Asociación de Concejos de Álava, hay un ten-con-ten, ¿no? El derecho foral lo permite, el derecho foral alavés, que está todavía muy vivo. Entonces permite que, aunque a veces las leyes de la Unión Europea o del gobierno vasco o del Estado madrileño de Madrid intervienen, otras veces no, y tienen un montón de prerrogativas los concejos de allí,
que les permite, pues, por ejemplo, decidir si explotan o no explotan una mina, y eso se decide por votación, y establecer todos los criterios del manejo del ganado, el manejo de la madera, etcétera, etcétera, e incluso los trabajos de mantenimiento de caminos y tal. Entonces, claro, todo eso cuando se ha perdido, pues entonces te deja en manos de la normativa estatal, ¿no? Obviamente. Y entonces habría que establecer como un criterio para que el comunal volviera a ser, aunque solo fuera parcialmente lo que fue, que consistiera en empujar al Estado, decirle fuera, fuera, Claro. retrotraerse a algún momento, por ejemplo, en el cual todavía la influencia del Estado era pequeña, como tú has dicho, que eso es muy verdad. Yo lo pondría en el año 1800. Cojamos el 1800, antes del establecimiento del gran hecho estatizador de la Constitución de Cádiz, ¿no? Y decir, veamos, ¿cuál era la normativa? Que es verdad que el Estado ya intervenía un poco con el catastro de Ensenada y tal, pero el catastro de Ensenada la gente lo toreó como pudo y les engañó porque aquello era simplemente un proyecto fiscal para incrementar impuestos, y entonces la gente contestaba mal, aposta intencionadamente, ¿no? Entonces 1800, y decir, bien, vamos a establecer las prerrogativas y derechos que puede establecer las juntas vecinales o los concejos para toda esta normativa que pueda depender de quien viva en este territorio. Porque antes el derecho consuetudinario es el derecho que hace quien vive en ese territorio. Correcto. Un territorio delimitado, y entonces el Estado, pues sí estaba, se pagaban unos impuestos, bien, allí en Galicia mucho a los monasterios, que eran los representantes del poder del rey. Era, digamos, un sistema señorial de tipo monasterial, pero todo esto se tendría que recuperar, y solo se puede recuperar de una manera, que es por el combate y por la lucha, Sin duda. porque si no, no. Ahora mismo pues ya toda la legislación es destructiva, entonces está la avalancha de leyes que incluso solo conocerlas... Radicalmente imposible. O sea, recuerdo en Álava un amigo mío, él tenía una pequeña explotación ganadera en tierras comunales con su padre, y entonces él hizo una declaración diciendo, me gasto tanto tiempo en rellenar papeles, en establecer normativas, en cumplir cosas absurdas y tal. Dice que es imposible, que estaba solo su padre y él, ¿no?, haciéndolo, pero vivían bastante desahogadamente con una explotación de cerdos sobre tierras comunales según el derecho consuetudinario. Y pudieron incluso salir adelante porque allí la presencia del Estado y del Estado de Estados, que es la Unión Europea, que es todavía peor porque la Unión Europea es solo un consorcio de Estados devastador, que lo multiplica. Dice, hemos conseguido frenarla en parte por la existencia del derecho foral vivo, que como no pudo ser abolido el derecho alavés, pero en Galicia casi todo, allí solo queda de derecho consuetudinario, algunas partes del derecho privado, no sé exactamente, habría que buscar más, pero creo que en lo que se refiere a la cuestión de la tierra y tal, no queda casi nada. La legislación estatal, vía junta, vía asunta, es casi toda, ¿no? A lo mejor tú sabes más que yo de esto. No, que va, yo sé bastante menos que usted. Yo voy a Galicia, bueno, hace ya unos años que no voy, pero cuando éramos pequeños íbamos a las aldeas, y las aldeanas estas no sabían hablar castellano. Es decir, que el galego se conservaba a pesar de los pesares sin intervención de nadie. Las aldeanas prácticamente no sabían hablar castellano y seguían hablando y ya está. Y eso pasaba en Aragón, pasaba en Palma de Mallorca y pasaba en Cataluña. El estrato de gente que tú has dicho, que es la gente con nivel relativamente económico alto, las de las ciudades, habían olvidado el galego. Y las aldeanas hablaban casi perfecto gallego, o perfecto totalmente, además con ningún acento de los que tú oyes hablar ahora en la tele, que es, mi madre se ríe del acento ese, que eso no es gallego. Eso no es gallego. No es gallego. No, es una cosa rara. Una mistura que se han inventado. Sí. Sí. Entonces, con el tema este de las industrias lácteas, que tan importante es en Galicia, porque en Galicia crece la hierba sola, y es que el coste de una explotación es infinitamente más bajo que una explotación en Andalucía, por motivos obvios. Nosotros llevamos comiendo queso gallego, el típico queso gallego de tetilla, desde que teníamos 5 años y no nos hemos muerto. Y no se esterilizaba la leche, ni había normas sanitarias, ni había absolutamente nada. Claro. Se iba a la plaza, se compraba el queso de tetilla y no nos ha pasado nunca nada.
Ahora no, es que ahora tienes que tener permiso sanitario, análisis, no sé qué, pero si Y nosotros pagar por todo. Y pagar por todo. Porque Pero si cada nosotros hemos normativa siempre... de esas- Si nosotros Pero hemos vendido siempre de todas maneras, esto... uno de los problemas que hay con lo de la posible evolución del derecho consuetudinario o retorno al derecho consuetudinario, que es como muy bien apuntaste tú, es que el derecho consuetudinario pertenece a la gente que vive allí, que lo va desarrollando poco a poco. El problema es que ahora cada vez vive menos gente. Sí. Eso ahora incluso se reconoce desde los poderes públicos como un gran problema, lo que se está llamando ahora esto de la España vaciada, que cada vez le llaman también los problemas del invierno demográfico. Claro, Y de gravísimo. hecho, En Galicia, gravísimo. muy importante, que es prácticamente la misma evolución en todos los países occidentales. Sí. Es una evolución muy General. preocupante porque se le da la vuelta a lo que es lo normal de la pirámide demográfica. Cada vez parece que solo, cada vez en vez de tener lo que tienes las sociedades normales, donde nace mucha gente, tienes muchos niños y pocos viejos, aquí tienes cada vez al revés. Pero ahora esto es incluso algo que se reconoce desde los poderes públicos. Entonces la cuestión es que quizá a lo mejor hay alguna manera de intentar aportar ideas, porque claro, normalmente las ideas que van a dar desde los poderes públicos son las de subvenciones o cosas similares, cosas que no van a funcionar. Sobre todo además porque las ideas morales que, como dice Daniel Bell, las ideas morales que promueve el capitalismo son las que luego, cuando el capitalismo se desarrolla y tienes un estado de bienestar, son las que desaparecen. Es decir, tiendes a querer consumir, a querer carpe diem y vida buena, y no quieres trabajar, que es lo que había que hacer antes, trabajar y ahorrar, que era lo que hicieron tus abuelos y fueron los que fueron capaces de sacarte a ti de la miseria. Entonces, si unimos estas dos cosas, creo que la solución tiene que venir de... Necesitas, por un lado, que la gente quiera volver otra vez a vivir en estas zonas, y tiene que tener otro tipo de mentalidad. Y a lo mejor se puede intentar, porque yo no sé si vosotros conocéis estas ideas de las free cities y las zonas libres de... Yo no entiendo por qué, si realmente esto es una idea, es algo importante para los poderes públicos, algo que la gente quiere desarrollar, ¿por qué no hacemos que en cada pueblo haya una zona libre de impuestos? Por ejemplo. Es decir, Pero mira, yo solo comparo, no sé si vosotros sois agricultores o no. no, yo no. Bueno, pues tú puedes hacer en cualquier cacho de tierra, incluso aunque ya haya estado tratada con herbicida glifosato, que es uno de los más mortíferos. Hay otros más mortíferos todavía de los que no se habla. Esa tierra tú la tratas en un cachito, 1 metro de tierra, con 10 años seguidos con glifosato. El glifosato es el Estado, ¿vale? Que lo extermina todo, ¿vale? Entonces tú dejas 1 año sin echar el glifosato y esa tierra vuelve a tener un montón de variedad de plantas, sin tú hacer nada. Es decir, que lo único que tiene que ocurrir y lo único que tiene que pasar es que el Estado se disuelva que no haga nada. De nada, y entonces volverá una mezcla del derecho consuetudinario antiguo, que perdurará en las mentes de gentes que todavía viven allí, con una mezcla de una progresión evolutiva adaptada a los tiempos modernos de la gente que se vuelve otra vez a ese cacho de tierra que ahora es próspero. Y entonces el tema de los impuestos, hacer zonas libres de impuestos, hacer pequeñas ciudades-estados donde hay libres de impuestos, libres de regulaciones, etc. Es que tú no puedes ahora construir una explotación, es que no te dejan, que tienes que pedir una cadena de permisos que no te los dan ni en 2 años. Entonces el Estado se va y entonces florece otra vez todo, absolutamente todo. Entonces, ¿es un problema de despoblación? Sí, pero en cuanto tú dejas de echar el glifosato, aparece otra vez. Probablemente, claro. Ya está. O sea, hay empresas que se domicilian, hay señores que van allí a domiciliar los coches porque no pagan impuestos. Eso pasa en Málaga. Hay un pueblo pequeñito de la ciudad de Málaga y todos los coches los matriculan en ese ayuntamiento. Claro, porque el impuesto de circulación en Málaga City vale 125 euros y allí vale 12. Ya está, solucionado. Sale rentable. Resultado, ese ayuntamiento está rico.
Respecto a la cuestión de la posibilidad de construir, el derecho consuetudinario establecía que todos los vecinos que estén en un lugar, en un pueblo, en una aldea, bueno, allí era todo el problema de parroquias, todo esto es distinto de Castilla, pero en definitiva es lo mismo, ¿no? Porque lo único que está más disperso la población, tenían derecho a el trozo de tierra necesario para construir su casa. Y eso formaba parte del derecho natural, es decir, eso era tan natural como coger agua de la fuente. Y luego tenían también derecho a traer leña y madera para hacer su casa, para calentarla, para guisar. Había una serie de derechos que estaban ahí, ¿no? Todas estas cuestiones se han perdido a través, por ejemplo, de las leyes del suelo, de todo lo que se ha establecido con la legislación estatal, ¿no? Que ha convertido bienes que antes eran de uso en propiedades mercantiles a través del Estado. Tenemos que decir también que en todos estos procesos de compraventa lo que sucede es que hay un impuesto muy fuerte y entonces que el Estado gana, ¿no? El Estado se lucra, ¿no? De la misma manera que los sistemas de abastecimiento tan propios de la sociedad gallega tenían un inconveniente muy fuerte que no permitían cobrar impuestos. Es decir, si las personas se ayudan, intercambian, por ejemplo, herramientas o alimentos y entre ellos o productos de la huerta, pues eso, claro, no se puede cuantificar económicamente, no puede cargarse un impuesto sobre el ámbito de la aldea, ¿no? Entonces, lo que se necesitaba era grandes movimientos a largo plazo, por ejemplo, que se llevara las legumbres de algunas zonas, como puede ser Valladolid, o los alimentos hortícolas de las grandes explotaciones del sureste, Almería y tal, ¿no? Entonces, todo eso fue quebrando la capacidad de autoabastecimiento que es necesaria para establecer el principio de la soberanía alimenticia, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, en la economía moderna la idea de soberanía alimenticia también es un poco ilusoria, en el sentido de que la mayor parte de los productos que uno consume no son producidos allí donde uno reside. Quiero decir, una economía de subsistencia es perfectamente legítima y tiene un sentido en unas determinadas condiciones, pero también tiene un determinado tipo de consecuencias, es decir, no vas a tener una productividad tan grande como puedes tener en otro tipo de economía más compleja. Entonces, la cuestión es que gran parte de la población, no solo por las medidas estatales, sino también por procesos legítimos de crecimiento económico, porque hay que tener en cuenta una cosa, la comunidad en el campo es una comunidad orgánica y es una comunidad moralmente, que yo considero moralmente positiva, pero el trabajo de vivir en el campo era un trabajo, no es una cuestión de vivir de forma regalada, era un trabajo muy duro. Entonces, la productividad económica que se consigue a través de una economía un poco más compleja también produce que luego la gente intente trasladarse hacia aquellas zonas que tienen una mayor productividad. Entonces, creo que a gran escala la idea de conseguir soberanía alimentaria o comunidades basadas en ideas de soberanía alimentaria, a gran escala creo que no es plausible. Creo que puede resultar en comunidades muy concretas, con gente que está muy convencida de ese tipo de idea, que busca concretamente ese tipo de vida. Es decir, que puede ser un sistema, que una de las partes de un sistema que puede funcionar, pero no para todo el mundo. No sé cómo lo ve usted. Sí, bueno, yo no me refería a un sistema de autoabastecimiento total, sino parcial. Es decir, que una familia pudiera conseguir, digamos, el 60% de sus alimentos a través de sus propias tierras. Muchos productos no, claro, otros productos tienen que crearse en otros niveles. El autoabastecimiento en realidad ni en el pasado era completo, puesto que en muchas zonas había que traer bienes que allí no se producían, bien sea por las condiciones climáticas, por ejemplo vino, o bien sea porque no había, como era sal, ¿no? Nunca ha habido un sistema de abastecimiento total, sino parcial. Yo me refiero a condiciones parciales a partir de establecer un porcentaje de la alimentación familiar o de la alimentación local que se produjera en la zona.
y que ahora no fuera todo esto de que prácticamente todo se extrae de fuera, porque sabes que en muchos lugares allí de Galicia casi no se produce nada, lo que se da son unas pensiones con los cuales, ¿no?, pues el 90 y tanto % de los alimentos son venidos de fuera. Probablemente se podría conseguir que un porcentaje de esos alimentos, pongamos 40%, 50%, se produjera en la zona, ¿no? Eso tiene también el inconveniente de que no hay gente joven, de que no hay tierras, porque las tierras están explotadas de otra manera. En muchos sitios se han hecho trabajos, por ejemplo, establecer áreas industriales en los mejores terrenos, terrenos hortícolas, ¿no? Pero bueno, el grado de autoabastecimiento tiene que tener un nivel. Nunca puede ser el 100%, eso está claro, la soberanía alimentaria nunca puede ser. Siempre tiene que haber algún grado de intercambio, mayor o menor, y siempre lo ha habido, ¿eh? No olvidemos, aunque ahora algunos libros lo intenten negar, no sé por qué, que las ferias es una institución medieval, ¿no? Y hay sitios que vas y te dicen, aquí la feria de tal se lleva haciendo desde el siglo XI. En Galicia hay muchos sitios así, ¿no? Y ininterrumpidamente, y era un lugar donde se compraba, se vendía y tal, ¿no? Y es lo lógico, ¿no? Entonces, allí en Galicia hay una ventaja muy fuerte, que es la gran fertilidad del suelo. El suelo gallego es increíblemente fértil, no solamente por la lluvia, sino también porque tiene un porcentaje de materia orgánica muy alto, que yo creo que eso no es espontáneo, sino que es el resultado de una explotación muy inteligente durante siglos. Hay dos tesis en la cuestión del suelo: los que creen que el suelo es, que la naturaleza lo hace, y los que creen que no, que una tierra se hace fértil a través de su fertilización por el trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo a los suelos agrícolas, que son siempre un porcentaje pequeño de los suelos totales. Que no hay que olvidar que hay el bosque, están las tierras de pasto y tal, ¿no? Pero bueno, toda esta cuestión hace que Galicia sea un territorio particularmente rico. En el siglo XVIII hay una gran revolución agrícola que solo se puede comparar en Europa con la que tiene lugar en Dinamarca. Hay unos rendimientos que crecen muy deprisa porque se introduce un sistema de manejo conjunto del ganado, de algún abono verde como es el toso o tojo, y es maravilloso. Yo disfruté mucho leyendo toda esa cuestión de esta revolución agrícola que se hace sin tecnología especial, no parece que hubiera ningún cambio en las herramientas, ni ningún cambio en la explotación del suelo, ni pérdida de bosques, sino solo pues haciendo la agricultura de otra manera, que parece que lleva un incremento de los rendimientos del 50% si medimos entre 1700 y 1800, que eso es muy impresionante, ¿no? Muy impresionante, sí. Y eso hace pues que mientras los suelos agrícolas europeos tengan un 3% de materia orgánica, ya no un 2% ahora, porque están cayendo en Galicia todavía muchos suelos que tienen el 5%, el 6%, el 4%, que eso es, bueno, maravilloso, te dejas sin aliento, ¿no? Cuando yo estudié esto me quedé, wow. Yo creo que de ahí vino mi libro sobre Galicia, porque esto me impresionó tanto que dije, tengo yo que estudiar, ¿cómo es esto posible? Fertilizó su interés por la cuestión. Claro, ¿cómo es posible esto, no? Porque aquí en Castilla tenemos tierras que ahora solo están en un 1%, ¿no? En un 1% de materia orgánica. La materia orgánica es el elemento fundamental, no el único, porque luego está también la característica del clima, es decir, la lluvia, heladas o calor en verano, pero quizás es el factor número 1 para explicar la fertilidad de un terreno, ¿no? Por lo tanto, los rendimientos de las cosechas y la cantidad de trabajo humano o menos que necesitan, ¿no? Pero en Castilla estamos en 1, incluso menos. Hay algunos territorios de la zona sureste de Castilla que están en 0,7%. Bueno, una cosa que ya nos acerca al desierto, ¿no? Ya, está ya en proceso de... Entonces a mí me parece que sería Galicia un sitio ideal para crear comunidades nuevas de gente joven, porque allí sería más fácil los rendimientos del suelo y la producción, ¿no? Claro, habría que volver o bien a tener mucho dinero para meter maquinaria y equipo, o a reproducir las condiciones productivas que estaban en el pasado, la combinación de abonos verdes con ganado, que eso exige una parte del monte y, bueno, que se dedique a esto, ¿no? Entonces, esta cuestión, sí, no sé qué nos puedes aportar, ¿no? Porque tengo la sensación a veces que mis conocimientos de Galicia, como no los actualizo desde hace 5 años, pues han quedado un poco obsoletos. Mis conocimientos sobre estas cuestiones son menores que
Yo sobre la fertilidad del suelo realmente no tengo mucha idea. Y además yo tampoco, como ya le dije, había un cambio cultural. Yo nunca trabajé la tierra como mis abuelos, o sea que no... Sí. Vamos a ver. A veces se dice que en otros países por ahí hay sociedades rurales libres, que se dice que hay en Australia, en Nueva Zelanda, en Canadá, etcétera, ¿no? Realmente ha habido, aquí también las hay, por ejemplo, están las experiencias de la CABE en Navarra, alguna experiencia como es Matavenero, que es muy antigua. Matavenero es un centro de retorno en León. Alguna otra, ¿no? Por no citar algunas que a mi entender son un timo y una estafa, como es Marinaleda. Marinaleda es un timo, es un escaparate que se crea la izquierda española para vender su producto, pero se crea a base de subvenciones y de cosas que no son decentes, ¿no? Y que ahora ya está en completa bancarrota. El problema de todas estas comunidades, las hay en los países anglosajones, puede ser, yo de esto conozco poco. Conozco un poquito a través de la agricultura regenerativa, pero bueno, estos son los países anglosajones. Nosotros estamos aquí, en la península ibérica, ¿no? Y en la península ibérica pues hay lo que hay, ¿no? Entonces, las sociedades rurales que yo conozco que se han venido abajo, pues básicamente se han venido abajo por la convivencia. Se va y una gente no sabe convivir. O sea, el problema de la convivencia es muy grave. Y luego también no se ponen de acuerdo sobre si quieren vivir de subvenciones o quieren vivir del trabajo. Si quieren vivir del trabajo, entonces tiene que haber una ética del trabajo. Es decir, ¿el trabajo del campo es duro? Según y cómo, ¿no? Si uno no está acostumbrado de pequeño, es duro, porque esas habilidades las aprendes antes de los 10 años. Eso es así. Igual que el trabajo artesanal. Es decir, cuando uno llegaba a los 12, 14 años, ya tenías que haber aprendido las habilidades del trabajo agrícola, artesanal y ganadero. Entonces, cuando la gente que con la mejor intención se va de las ciudades al campo, pues tiene que saber que se va a encontrar con esta tara, este inconveniente, ¿no? Que no va a saber. Luego, en segundo lugar, está todo el mare magnum legal, ¿no? La privatización del suelo, por un lado, y por otro lado, la legislación, que lo que hace es convertir al suelo en propiedad del Estado, puesto que la legislación estatal lo que hace sobre todo es buscar dos objetivos: cobrar el máximo de impuestos, que eso significa que el suelo es propiedad del Estado, y en segundo lugar, convertir el suelo en un bien manejado por el Estado. Y entonces, claro, va allí la gente y se choca con elementos. Una parte muy importante del comunal ha sido privatizado por los ayuntamientos. ¿Eso qué significa? Llegas y dices, pero a ver, el ayuntamiento tiene estas tierras, ¿qué derechos tiene? A ver, enseñadme los documentos, que tienen la obligación de hacerlo. ¿Sabes? Que vas al ayuntamiento y dices, a ver, informarme sobre el comunal gratuitamente, y lo tienen que hacer. Y dices, estas tierras las maneja, son propiedad municipal. Pero ¿dónde está la documentación correspondiente? En la mayoría de los casos son propiedad comunal privatizada por los ayuntamientos. ¿Qué significa eso? Que lo manejan los partidos políticos. Ni más ni menos. Los partidos políticos son quienes deciden cómo se hacen las cosas allí. En lo que hay en los países anglosajones yo no creo que mucho, porque las sociedades actuales tienen una serie de taras que les impiden volver al mundo rural. No son convivenciales, aceptémoslo, son sociedades atomizadas. Hemos hablado antes de eso, el individuo atomizado no es capaz de fácilmente convertirse a una sociedad de costumbres comunales, donde la ayuda mutua era fuerte. Al mismo tiempo son sociedades hedonistas donde el individuo no se levanta con el sol a sacar el rebaño de cabras. Correcto, sí. Porque eso es duro, depende. Depende, es como... Por ejemplo, correr en un parque de Madrid 10 kilómetros es duro. Depende si uno lo hace o no lo hace, pero hay gente que lo hace, ¿no? Depende de la mentalidad que tiene, evidentemente. Claro, y del hábito, ¿no? Quien lo lleva haciendo desde toda la vida, joven, pues lo ve incluso como una cosa muy agradable. Claro. Pero si alguien llega a los 35 años o 40 y quiere volver a correr a un parque, no, mejor no lo hagas porque te va a pasar algo. Te vas a estropear una rodilla o te puede dar hasta el infarto, ¿no? Entonces, estas son así, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, sería bueno que surgieran procesos de recuperación de la población en Galicia, la población rural, ¿no? Sí, gente que sea gallega o no gallega, también, claro, se aceptaría la gente que venga donde venga, ¿no? Que buscará allí instalarse. Pero tiene que tener una visión muy realista y muy fría de todos los inconvenientes que va a encontrar, para poderlos ir analizando y viendo la manera de superarlo.
también hace falta, digamos, una pequeña cantidad de dinero inicial, por mínima, que si no, no puede ser, ¿no? Quiere tener maquinaria, quiere tener ganado, quiere cómo hacerlo, Sí, ¿no? depende del proyecto de vida que tenga, depende también de las dificultades que esté dispuesto a arrostrar y depende también de las condiciones particulares de cada uno de los lugares. Pero sería una de las posibilidades interesantes que habría. Claro, porque este libro, quiero señalarlo, el libro de Iain Colquhoun, que se llama Galicia Rural, que es un libro de fotos precioso, pues nos ofrece fotos maravillosas, pero son básicamente de una Galicia que se está muriendo. Entonces, como los pueblos tienen que tener continuidad, ahora necesitamos un segundo libro y si nos escucha, y ahí se lo digo, que inicie la Galicia que está naciendo, ¿no? Porque tenemos que tener fe y confianza en que esa Galicia naciente también existe, ¿no? Quizá no sea estéticamente tan impresionante, porque claro, no se puede competir con esto, ¿no? No es fácil en lo estético, ¿no? Por ejemplo, con un hórreo o con un muro de piedra o con todo esto, ¿no? Bien hecho, ¿no? Que puede llevar allí 2000 años, ¿no? O 3000. Pero tenemos que apostar por lo que nace. Y entonces sería muy bueno que se viera la Galicia que nace, la Galicia que intenta salir adelante en unas condiciones demográficas terribles. No sé si sabes que quizá ahora mismo, según mis cálculos, Galicia está en un 0,9 por 100, en un 0,9 de hijos por mujer. 0,9 hijos por mujer. Se dice que menos de 1,3 hace inviables a las sociedades. Eso ha llevado a algunos demógrafos a establecer que Galicia se extinguirá porque morirá el último gallego o gallega en este siglo. Yo, por desgracia, creo en eso, ¿no? Y claro, en los fenómenos todo esto, pues yo no puedo saber que en los países anglosajones cómo ha sido la gente que se ha ido al mundo rural, pero aquí hay que hacerlo en unas condiciones, ¿no? El mundo rural, la incentivación a nivel privado, pues es que yo creo que la gente a nivel privado pues no hay mucho, lo que hay es demandas de mano de obra para granjas de cerdos, granjas de vacas o explotaciones. Entonces allí es un trabajo a salario, que te ponen un salario relativamente pequeño, en algún caso te dan un sitio donde estar, donde vivir o tal, una casa, eso es lo normal, ¿no? Pero lo que podría ser una comunidad que se autogestiona según normas de derecho consuetudinario, pues eso hoy por hoy existe muy poquito, ¿no? Porque incluso donde a mí me contaban que las juntas vecinales que hay en algunos pueblos se dejan de reunir porque cuando la gente cumple una determinada edad, pues pierde interés por todo, porque ella dice, a mí que me importa lo que vaya a pasar, ¿no? Claro. Y entonces se abandona el comunal y no se cumplen ni las mínimas, que es mantener un libro de registro, firmarlo todos los años y tal. Y llega un momento pues que aquello se pierde y tal, ¿no? Entonces, pues tienen que ser los individuos que cumplan unas ciertas normas los que se vayan para allá. Tiene que haber una cantidad mínima, si tenemos que hacer un cuestionario, una cantidad mínima de dinero que se lleve la gente allí, ¿no? Porque realmente tener una tierra, incluso muy favorablemente, que sea tierra comunal, no basta. Tiene que tener un dinero de supervivencia, una compra mínima de herramientas, unas semillas, todo esto está complicado, obviamente, ¿no? Y luego se tarda tiempo en el dominar las habilidades agrícolas y artesanales que permitan sobrevivir. Por tanto, pues, mira, aquí, por ejemplo, esta foto del libro de Iain es muy interesante porque aparece aquí los molinillos, que Galicia me parece que por habitantes es puntera en todos estos sistemas de, digamos, de energía eólica. Y eso es muy negativo porque ha hecho muchos daños a las tierras, porque claro, aquí no se ve, pero aquí tiene que haber caminos. Los caminos son recorridos constantemente porque todos los molinillos se estropean mucho. Tiene que ponerse unos pilotes de cemento enormes porque estos son torres de 25 metros de altura. Entonces todo esto erosiona mucho, crea daños en el mundo rural. Y ha habido movimientos de resistencia, quizá lo sepas, a la imposición de los molinillos estos. Hay polémica con ellos, sí. Sí. Yo conocí a un chico que era de una zona de Pontevedra que había encabezado en su comarca, que ahora no recuerdo cuál, una crítica bastante fuerte a lo que habían hecho.
Y bueno, pues sí, era bastante, incluso estéticamente, pues llegas allí y te quedas Sí, abrumado. no son muy bonitos. No son, sí, mucho más cuando... Bueno, aquí tengo una pregunta para ti. ¿Qué opinas tú del trabajo asalariado en las condiciones de Galicia ahora? El trabajo asalariado en las condiciones de Galicia. Sí. Pues es una pregunta muy amplia. El principio no tengo muy claro si se refiere a condiciones de trabajo o cuál es la cantidad del salario que se está recibiendo. Bueno, las condiciones son pues el problema de aguantar las órdenes, el problema de la baja remuneración, claro. Bueno, sí, baja remuneración depende, claro. Algunos trabajos hay de sueldos más bajos que otros. Una de las cosas que tienes podría en estas cuestiones que estamos realizando es que eso permitiría no tener que trabajar. Alguien que no quiera trabajar a sueldo de alguien que no quiera recibir órdenes, pues tendría otras opciones de trabajo que igual le parecen más aceptables. Igual ni siquiera tendría por qué ser solo. Usted está hablando con yo cierto sobre cuestiones relacionadas con el trabajo del campo, pero también hay ahora otros avances tecnológicos que se pueden aprovechar, que incluso hay gente que podría aprovechar unas comunidades de este tipo para realizar trabajos que no necesariamente tienen por qué ser Claro. del campo. Es decir, hay autónomos o escritores o incluso diseñadores o arquitectos que pueden trabajar perfectamente desde una distancia, o no tienen por qué estar necesariamente cerca de la ciudad y que podrían aprovecharse de estas comunidades de una forma creativa, también mirando hacia el futuro. Es decir, no repitiendo exactamente cómo fueron las condiciones de vida en las mismas condiciones idénticas que en el pasado, sino aportando además las ventajas tecnológicas o las posibilidades que existen ahora. Y eso igual también le permite, por ejemplo, para aquellos trabajadores que puedan ser autónomos, que tengan este tipo de trabajo particular o que puedan trabajar, por ejemplo, por Internet, si tuvieran las condiciones adecuadas, si no hubiese una carga fiscal, si tuviese menos carga fiscal, si tuviese menos carga regulatoria, si tuviese menos burocracia, este tipo de gente podría desarrollar su trabajo desde allí y eso a lo mejor sería una renovación para este tipo de comunidades. Eso a lo mejor era algo que se podría explorar. Claro, hasta mediados del siglo pasado yo vi un documental y decía algo muy cierto, que en las áreas rurales, y este documental era sobre Galicia, había también muchos talleres, pequeños talleres que fabricaban maquinaria, a veces de calidad, ¿no? Y que reparaban también máquinas sencillas de la zona o que incluso las producían, ¿no? Y entonces, ¿por qué se tiene la sensación de que antes todo lo rural era rural? Y no es verdad. Eso es una construcción muy reciente, de hace 30 o 40 años. Antes había un porcentaje muy grande de gente que siendo rural no era agrícola. Es decir, que viviendo en áreas rurales no tenía trabajos de la agricultura, sino que tenía, por ejemplo, en máquinas. En este caso, ellos hacían muy variadas máquinas, desde los componentes metálicos de los molinos, pero también máquinas agrícolas, incluso había pequeñas fábricas que hacían calzado y entonces ellos les producían las herramientas o incluso también para los barcos, para la pesca. Precisamente es muy reciente cuando todas esas pequeñas industrias, que eran industrias pues, del metal, del cuero, de la madera, a veces textiles, han sido arrasadas a través de los mecanismos estatales habituales, que es cargar impuestos muy importantes sobre ellas, establecer unas enrevesadísimas sistemas de regulación que no había quien lo entendiera, de tal manera que estas empresas iban cerrando y luego se decía, es que no han podido soportar la competencia porque eran menos eficientes. Luego la cuestión es, ¿eran tan poco eficientes como se dice? Yo creo que no. Lo único que, claro, cayeron en la trampa del régimen tributario y tal, y en muchos casos cuando la gente que estaba allí se
se jubilaba. También hubo otros fenómenos, como en los años 60, la creencia que era mejor mandar a tus hijos a la universidad en vez de que continuaran con esta pequeña empresa, que a veces no eran tan pequeñas porque podían tener 15 o 20 trabajadores y estaban situadas en, pues no en aldeas a lo mejor de 100 habitantes, pero sí en pueblos de 2000 habitantes, había muchas de ellas, ¿no? Y entonces había un alto grado de abastecimiento, e incluso en máquinas, en equipo, en herramientas, que hoy se ha perdido completamente, ¿no? Porque hoy todo se trae de Alemania, o si no de China. En productos de bajo costo, pues son chinos, pero en productos de media calidad, en máquinas, suele ser alemanes, ¿no? Entonces, pues, esa cuestión tenemos que alguna vez tendremos que seguirla tratando, ¿no? Pero bueno, ya podemos acabar, ¿no? Y quería que dijeras lo que tengas que decir respecto a vuestra asociación y a vuestras metas, para que se conozca mejor. Bueno, nuestra asociación, bueno, ya más o menos ya, lo que dije al principio sobre los alumnos de Miguel Ángel Bastos y la pequeña vanguardia teórica anarcocapitalista, y nuestros objetivos son muy modestos, son simplemente terminar con el Estado, implantar una sociedad de gente voluntaria, libre, pacífica y próspera. Muy bien, pues ha sido muy agradable y para mí ha sido un volver a lo que yo estudiaba hace 10 o 15 años, que era mi fascinación por Galicia y la sorpresa que me producía al descubrir una sociedad tan auténtica, ¿no? Que desgraciadamente luego ha entrado en una crisis en la que tenemos que hacer un esfuerzo porque Galicia vuelva a ser desde sí misma lo que ha sido siempre.